Estamos en esta mañana para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para rogar, Señor, que tu presencia sea en medio de nosotros. Permítenos que hoy nos podamos acercar. Realmente yo te ruego que hoy sea, Padre, no un encuentro con una predicación o un culto, sino un encuentro con tu santa presencia. Por favor, Padre, que hoy vivenciemos el reino de una manera muy especial. Te suplico, Señor, que la palabra hoy cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Y que cada corazón y cada alma que hoy ha venido, Señor, pueda ser tocada por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Qué bueno saludarles en esta mañana. Saraat es una palabra en hebreo, pues viendo los estudiosos dicen que es hebreo antiguo, como se pronuncia, no es lo mismo que nosotros lo hacemos ahora. Pero esa palabra significa castigo de Dios y manchas. Y es la palabra, queridos hermanos, utilizada para describir una de las enfermedades más difíciles que se veían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y es la lepra. La lepra, por algunos estudios que se han realizado, su origen está muy ligado a Egipto. Han hallado vestigios de la bacteria en alguna de las momias que ellos se han descubierto y le hacen los estudios pertinentes a cada momia de esas. Y es una enfermedad que en los tiempos actuales se llama el mal de Hanan o Anón, pero se me olvida en ese momento la palabra precisa. Pero es una enfermedad supremamente dura, difícil, porque es el ataque de una bacteria en el cuerpo de una persona, en el cual en la actualidad se maneja pero no se sana, es decir, se maneja para que la enfermedad no se disperse más, pero la enfermedad siga en esa persona. Y lo que hace es que comienza a carcomer el cuerpo literalmente, además también comienza a generar insensibilidad, por lo cual entonces una persona que tenga problemas de la lepra fácilmente puede, aunque pueda mover sus manos, sus dedos, todo, puede coger un carbón encendido, se puede quemar y no va a sentir absolutamente nada. Además, esta enfermedad genera malos olores porque la persona se va desfigurando, se comienza a hinchar, a supurar, se está literalmente pudriéndose en vida. Entonces los olores no son agradables. Y esa enfermedad era muy repudiada y muy temida en la época de Jesús, en los tiempos, del Antiguo Testamento y también, hermanos, en los tiempos actuales. Y la Biblia nos habla de la lepra durante todo el texto, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y donde la primera vez que lo observamos está en relación con Moisés. Cuando Dios lo llama y le da como señal a él que metiera su mano sobre su seno y luego la sacase, él la sacó y era totalmente blanca, era como si tuviera la lepra allí, y le dice vuelve y métela, él la metió y cuando la saca sale entonces totalmente sano. Entonces era el Dios que se estaba revelando. Recuerde que ahí es donde él entrega su nombre, Jehová, a Moisés, le estaba mostrando que él era sobre todas las cosas y el que tenía el poder tanto para que haya la maldición o la enfermedad como también la sanidad en medio de una vida. Luego la misma palabra nos comienza ya a estar ligada
con respecto a actuaciones que las personas han tenido que han sido contrarias a la voluntad de Dios y ha llevado a este tipo de enfermedad. Por ejemplo, Miriam, que es la hermana de Moisés, ella fue rebelde y fue una persona que metió cizaña y era contraria, digamos, a la voluntad de Dios. Por lo cual entonces dice la palabra que Miriam le entró lepra, Moisés oró y ella estuvo una semana, un tiempo por fuera del campamento, lo cual llevó a que un pueblo se detuviese del caminar del Señor. Y todo fue por la murmuración, la envidia y etcétera. También la envidia está ligada a un hombre como Naamán, que era un general, el cual era orgulloso, y cuando viene la palabra del profeta, muy orientada por Dios, y le dice que se lave en el río Jordán 7 veces, y él dijo, no, hay mejores ríos en la tierra de donde él venía, pero lo que quería el Señor era tratar su orgullo. Muchas veces esas personas que se cierran a escuchar la voluntad y la palabra de Dios en sus vidas. Luego, pues sabemos, él es sanado y este hombre reconoce al Señor, a Jehová, como el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso. Luego, la palabra también nos habla de un hombre como Gehazi, ligado a esta historia de Naamán, donde Gehazi, este hombre, por avaricia, entonces pide unos regalos y unos detalles que no estaban dados para él. Y la palabra entonces nos habla que se llenó de lepra. Entonces estamos viendo por codicia, por orgullo, por rebeldía, por murmuración. Son puertas que todas tienen un nombre, podríamos decir, y es el pecado. Es decir, el pecado nos lleva a nosotros a tener, digamos, como un simbolismo a este aspecto de la vida, digamos, de alejarse a Dios. ¿Y qué es lo difícil de esto? Que una persona con lepra, y sobre todo en aquellos tiempos donde la medicina no había avanzado tanto, tenía que vivir totalmente aislado. Esa persona no podía convivir con nadie. Es más, si era judía, sería peor, porque la misma palabra indicaba que ella debería ser entonces aislada, no podía ir a una ciudad como Jerusalén, no podía entrar al templo, no podía adorar, ni podía vivir en las ciudades donde existieran alguna muralla. Si yo quería hablar en esa época con una persona que tuviese lepra, mínimo, si no hay viento, mínimo 2 metros. Pero si había viento y todo, esa persona debería hablarle a un leproso a 50 metros. Entonces, ¿qué sucedía con alguien que tuviese lepra en su vida? Era una persona totalmente aislada, perdía la familia, arruinada, porque ¿quién le va a dar un trabajo? Todo lo que ella tocare sería inmundo, y por donde caminara, la lepra le iba a hacer, digamos, como la publicidad, por lo cual la ropa que él debería hacer era una ropa que era rasgada, y él tenía que tocar una campana diciendo inmundo, 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 para que nadie se acercara ni le tocara. En ese contexto de una vida así tan difícil, tan necesitada, Marco nos habla de un hombre leproso que se acercó al Señor Jesucristo. Y este hombre entonces pudo vivenciar la misericordia y el toque, digamos, magnífico y el cambio de su vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo invito a que ahora, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 40. Y me demoré bastante dando una introducción, pero quería que nos diéramos cuenta quién es este hombre que está ahí. Porque si de pronto colocamos la palabra leproso, nos podemos perder tanto de esta información que no comprendemos la necesidad real de este hombre. La palabra nos dice en el versículo 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puede limpiarme.
Lucas lo muestra como este hombre que cuando se acerca al Señor Jesucristo, se arrodilla, pero coloca su rostro en tierra, es decir, fue un acercamiento en una reverencia y en adoración delante del Señor. Y él le dice entonces al Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, quiero, y da la orden, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó este hombre entonces totalmente limpio. Dejémoslo hasta ahí, vamos a estudiar hasta el versículo 45, pero dejémoslo allí. Lo primero que nosotros podemos ver con respecto a la inmensa necesidad que tenemos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, de poder tener una vida cercana a Dios, podemos ver en primera instancia que nosotros debemos acercarnos de la manera apropiada delante de nuestro Señor. Y este hombre nos da una hermosa lección de cómo nosotros estar con Él, cómo nosotros poder llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí él utiliza la palabra Marcos para describirlo, que ese hombre vino rogando e hincada la rodilla y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Aquí hay una buena acumulación de varios aspectos o de varios puntos que le dan una riqueza magnífica a este versículo. Recordemos que este hombre era un hombre ¿qué? Aislado y rechazado, por lo cual lo que nos muestra la palabra es que Jesús estaba entonces en un lugar poblado y este hombre rompe todos esos esquemas para poder estar delante de Jesús. Es decir, fácilmente él podía ser rechazado por Jesús porque la ley lo permitía. Es decir, la ley dice usted no puede acercarse tanto a mí. Usted no puede estar en un lugar público, pero sabemos que Jesús no le rechaza. Este hombre, entonces, reconociendo cuál era su gran necesidad, reconociendo, también me imagino la cara de muchos de los que estaban al lado, que pensaban que iban a ser supremamente contaminados por esta enfermedad. Algunos, me imagino, se abrieron, corrieron, y otros de pronto se quedaron allí con el objetivo de que no mirar qué pasaba, ¿no? Yo me imagino que tuvo que haber mucho colombiano curioso allá. Y este hombre, con toda reverencia, con toda humildad, viene ante Jesús. Me pregunté por qué. Sabemos que anteriormente Jesús había liberado a un hombre endemoniado en medio de la sinagoga, fue y sanó entonces la suegra de Pedro y fue y predicó en toda la región y había sanidades y había muchos milagros, es decir, muchísima gente fue sana por Jesús. Estamos hablando, hermanos, de que en una noche posiblemente habían hasta cientos de personas. En este término había tocado demasiada gente. Es decir, a este hombre le llegó el conocimiento sobre que había llegado alguien tan poderoso, alguien de Dios que tenía la capacidad de sanar. Por lo cual este hombre leproso en Cristo vio la oportunidad y dijo, si yo quiero cambiar mi vida, que yo estoy de pronto saliéndome un poco de lo que la palabra dice, pero me imagino que él pensó, el único que puede realmente cambiar mi vida es este hombre. Es Jesucristo, el que ya está siendo mencionado en toda la región. Y queridos hermanos, él sabía que la lepra, como les dije que significaba la palabra castigo de Dios, manchas también significa esa palabra, él
reconocía que en su vida lo que él estaba viviendo era algo que no tenía el favor de Dios con respecto a él. Y fue valiente en presentarse delante de Jesús. Y muchas veces las personas, hermanos, no llegan a ser transformadas y cambiadas porque no tienen la valentía de tomar la decisión de poder acercarse a Jesús a pesar de tantos obstáculos que yo pueda tener. Y reconoció su necesidad. Y reconoció que delante de él había alguien mayor. Y reconoció que la única manera de que él fuera transformado y cambiado es que de Jesús hubiese misericordia, hermanos. No es porque haya una obligación de parte de Dios, sino que hubiese misericordia. Y ante eso él se acercó. Y algo especial en la vida de este hombre es que no, a pesar de esa humildad tan hermosa que tenía, de reconocer y adorar quién es el que estaba allí, este hombre tenía una fe firme en el poder de Jesús. Él dijo claramente al Señor, si quieres. Él no lo estaba colocando en duda, no dijo si puedes, sino que si está en ti, si es tu deseo, si quieres. No dijo, usted me tiene que sanar como está de moda ahorita en las iglesias, ¿no? Y yo decreto tal cosa, sino que vino en humildad y dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y aquí vemos, hermanos, una sumisión a la voluntad de Dios. Si tú quieres, Señor, tú puedes limpiarme. Alguien dijo, no me acuerdo si fue Adam Clark, que él nombró lo siguiente, dijo, el poder de Dios es su voluntad. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y si está en la voluntad de Dios, hermano, allí el poder de Dios es derramado. Por lo cual, este hombre, queridos hermanos, estaba delante de aquel que podía transformar toda una vida, la cual había sido muy aislada por causa de la misma lepra y el pecado. Muchas veces usted y yo podemos estar aislados de una vida plena, hermanos, porque hemos sufrido X cosa, han sido maltratados, ha habido mucha, digamos, infortunio en la parte de relacional, quebrado en los negocios, tantas cosas que pueden suceder en nuestras vidas que nos lleva a vivir una vida aislada sin la plenitud de poder disfrutar a Dios y a los que están a nuestro alrededor. Y la lepra significa eso. ¿Y cómo se puede romper una situación de esa? Solamente si yo soy capaz de reconocer que en Jesucristo está el poder. Si quieres, puedes cambiar mi vida. Si quieres, puedes hacerme a mí una persona totalmente nueva. Si tú puedes. En segunda instancia, nosotros podemos observar aquí que es imperativo que usted y yo vivamos cerca a Jesús, que nos acerquemos a Jesús, hermanos, por la razón de poder vivenciar la plenitud de su amor. Y esto me parece especial. Versículo 41 dice que Jesús, teniendo ¿qué cosa? Misericordia de él. Es decir, este hombre no pagó por ser sano o tenía un mérito, sino que el Señor entendió lo que este hombre estaba viviendo y tuvo entonces misericordia de esta persona. Y nos vamos a dar cuenta el pago que Jesús hizo por esta lepra. En el mismo texto nos lo muestra. Y hace algo especial. Extendió
la mano y ¿qué? Y le tocó. ¿Qué se debía hacer con un leproso según la ley? No se podía tocar, era aislado, pero Jesús entonces le toca. Pensaba, ¿qué significa ser tocado por Jesús? Es que no estoy diciendo el toque, qué bien. ¿Qué sucede cuando una pareja entra en conflicto? Lo que menos quieren es tocarse, ¿cierto? Entonces, espalda con espalda y a 1 metro de distancia y poner las almohadas y al perrito, no. ¿Qué sucede con una pareja cuando estamos, digamos, en conflicto, ¿cierto? Lo que menos quiero es tocar. Yo vivo una gran, fortuna porque ella no se puede quedar dormida sin al menos no me toca el piecito. Entonces yo sé que aquí ella se doblega. Usted se puede imaginar tanto tiempo, tanta hambre en la vida de este leproso, y llega Jesús y quitó la barrera de una vez. ¿Qué hizo? Lo tocó. Y no ha dicho todavía nada. Pero ese toque significaba, aquí estoy, tranquilo, va a pasar algo, yo lo acepto, yo no lo dejo solo, yo estoy aquí. Es decir, ese toque nos habla de un amor tan grande, tan inmenso, que no le tiene temor ni miedo, ni al pecado, ni a contaminarse. ¿Cuántas veces nosotros consideramos que Dios no puede llegar a nuestra vida, ni transformarnos, ni tocarnos, porque el pecado que nosotros tenemos es tan grande que Él no lo puede hacer? Posiblemente para la sociedad sí, pero para Jesús no. Además, Él es el Señor. Jesús jamás se va a contaminar del pecado. Él fue sin pecado alguno. Que el pecado lo llevó a la cruz del Calvario fue otra cosa, pero Él fue sin pecado. Jesús no puede ser contaminado. Él es la pureza eterna, permanente. Él es incontaminable alguno. Él es el Señor sobre cualquier cosa, por lo cual, hermanos, no hay nada tan grande con respecto a nuestras vidas y nuestros errores que Jesús no pueda tocar o manejar. Ahí hay un problema en nuestra mirada, hermanos, de quién es Jesús y en quién yo he creído. Pero cuando tú y yo nos acercamos a aquel que tiene el poder de transformar mi vida, queridos hermanos, las barreras tienen que caer porque Él es mi fuente, Él es a quien yo debo abrazar. Si no lo tengo a Él, no tengo nada, como dice el salmista. Fuera de ti, no quiero nada en la tierra. Yo te anhelo y te deseo, y ese debe ser el fuego. Yo no sé si no estamos nosotros en un punto como la de este hombre, que estamos cansados de vivir de esa manera, y nos impulse realmente a buscar a Jesús con toda humildad, con toda la fe, con toda sumisión delante de Él, hermanos. No vamos a hallar posiblemente un toque de Jesús. De pronto una respuesta de Jesús. Muchas personas, en la misericordia de Jesús, Dios las sana y hace un milagro, pero vuelven sus vidas otra vez como si nada. Pero Jesús no anhela eso. Jesús anhela realmente que nuestras vidas puedan ser desarraigadas de raíz por su poder y por su mano. Todo lo que a nosotros nos impide una vida plena. Por eso
Me parece precioso que él quedó limpio, dice la palabra, porque es de raíz, hermanos. Y bienaventurados, ¿verdad? Los que se dan cuenta de que su vida está mal y buscan a Dios de corazón. Porque como le dije, el leproso pierde la sensibilidad. Puede coger un carbón hirviendo y él no va a sentir nada. Leía sobre un hombre que había una pala con un chuzo y se le atravesó y él siguió manejando la pala como si nada porque no sentía que tenía un chuzo en su mano. Es la insensibilidad. Esta mañana le decía a los del primer culto, a veces somos así insensibles y le decía, ¿usted alguna vez ha sufrido o ha estado al lado de una persona que tiene un golpe de ala? ¿Sí o no? ¿Qué sucede con el que lo tiene? Ni lo siente, pero los que están al lado lo sienten. A veces eso sucede en nuestra propia vida. Estamos mal, vamos por mal camino, pero yo estoy bien, yo vuelo bien. Pero los de al lado, sí, hermano, ¿cómo no? Sí, Dios le bendiga. Bienaventurado realmente el que se da cuenta de su situación y busca respuesta y busca solución en el Señor Jesucristo y que es capaz de romper toda barrera con el objetivo de poderse acercar a aquel que puede expresarle si quieres, puedes limpiarme. Él tiene toda esa capacidad, tiene todo ese poder para poder cambiar esa vida. Ahora Jesús, luego que le toca, entonces le expresa lo que hay en su corazón. Quiero. ¿Qué quiere Jesús? Limpiarnos, hermanos. Y Marcos lo coloca aquí, hablándonos de ese rey soberano, de ese que vence sobre la tentación y el pecado. Él que vino a la tierra, el Hijo de Dios, como él dice, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él vino a la tierra, ¿a qué? A salvarnos, a darnos una nueva vida. Eso vino Jesús, hermano, no tenga duda con respecto a ello. Él vino para entregarse por nosotros. El amor de Jesús, alguien que es totalmente santo, tocó lo que no es santo por amor. Por eso, el acercarnos nos permite vivenciar esa experiencia de un Dios que realmente toca nuestras vidas y que de su palabra y de su boca salen frases como, sí, yo quiero que tú seas limpio. La palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros y no pensamientos de mal. Y Él dice, ustedes me buscarán de todo corazón y me hallaréis y les cambiaré el destino. La palabra es como si fuera una especie de suerte en el destino. No estoy diciendo la suerte del azar, es decir, cambiar el destino que está marcado para ustedes a un destino muchísimo mejor. Por eso, queridos hermanos, Jesús limpia a este hombre. Y usted se puede imaginar en ese instante, porque fue instantáneo. La palabra dice que fue instantáneo. Usted diría, esto estaba carcomido, de pronto estos dedos casi por caerse. Y, Señor, estoy sin nada. Estoy totalmente sanado, limpiado. Y eso lo hace Jesús, hermano. Eso es el Señor, eso es Dios. Él es el que tiene la capacidad de transformar, limpiar y bendecir una vida.
de transformarla de raíz. Él tiene ese poder soberano de hacernos una nueva criatura. Pero usted y yo debemos realmente acercarnos a aquel que es la fuente. Jesús lo tiene, y bienaventurados los que realmente se acercan a Jesús con el corazón indicado. Hermanos, entonces Jesús le dice a este hombre, y me parece hermoso que miremos este aspecto del amor de Dios a través de lo que hace por nosotros, aún en nuestra desobediencia. Le dice a este hombre en el versículo 44, mira, no digas a nadie nada, ¿cierto? No le digas a nadie nada. Quédate callado. Marcos dice en el 43 que fue riguroso, es decir, la orden fue ¿qué? Fue fuerte. No dijo, te recomiendo, por favor, vean Freddy, no vaya a decir nada, no. No vas a decir nada de esto. Esa fue la orden del Señor. Y le sigue diciendo, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio ¿a quién? A ellos. ¿Y en qué consistía el Señor Jesús? También estaba mostrando, porque para algunos, ¿cómo es que lo tocó? No, el Señor Jesús está de acuerdo con la ley. Y la ley decía que una persona que había sido, digamos, en la lepra y luego sana, debía mostrarse entonces al sacerdote para que fuera declarado entonces limpio. Él ya estaba limpio, pero Jesús lo mandó para testimonio a ellos. Es decir, quería una restauración tanto emocional como física y una restauración de tipo social para este hombre. Es decir, podría volver de nuevo a su familia, podría de nuevo otra vez volver a reposar, de reunirse con sus amigos, poder volver al templo. Era necesario que viviera esa etapa. Ahora, ¿qué él debía hacer? Eso se llevaban 2 avecillas, una ave era sacrificada, en un tazoncito se cogía la sangre con agua y la otra ave, pues había un cordón de grana, un pedacito de cedro y esa ave era sumergida en esa sangre y luego se soltaba. Es decir, en el mismo Levíticos nos mostraba la obra de Jesucristo para la sanidad de una persona. Una ave que muere y la otra que es soltada, alguien que muere y alguien que es resucitado. Y le dice entonces, hazlo para testimonio a ellos. Es decir, no iba a quedar ninguna duda para estos sacerdotes que de alguna manera tenían que haber sabido quién era él, porque era el sacerdote el que decía, esta persona tiene lepra, por lo cual esta persona debe vivir aislada en el mundo. Pero ¿qué dice? Versículo 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía ¿qué? Entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Mire lo que sucedió. Nosotros nos debemos acercar a Jesús para vivenciar su amor, pero también para poder obedecer. Este hombre desobedeció a Jesús. Ahora uno diría, pues en esa emoción, hermano, ¿y a quién yo le cuento? Yo me imagino que el hombre no podía en su gozo y en su alegría, pero desobedeció. Porque aquí no era bueno para el reino de los cielos. Porque ¿qué sucedió? Jesús estaba yendo por todas las ciudades y predicaba. Y habían sanidades y milagros. Ahora que se hizo énfasis en el milagro, ¿qué sucedió?
Jesús ya no pudo volver a entrar en esas ciudades. Y entonces, ¿dónde quedó? Afuera. ¿Y dónde estaba anteriormente el leproso? Afuera. ¿Y en dónde quedó? Adentro. ¿Jesús sabía esto? Lo sabía. Y sin embargo, así lo bendijo y lo sanó. Por eso es que aquí nosotros vemos el amor de nuestro Señor por nosotros. Porque el que fue sin pecado lo hizo estando, digamos, o en unión con el pecado. Es más, en Isaías 53 nos dice que fue contado con los pecadores. ¿Y dónde murió Jesús? En medio de dos ladrones fuera de la ciudad. ¿Por causa de qué? De nuestra desobediencia, hermanos. Y aquí usted puede observar cómo la desobediencia lleva un pago que Jesús asume. La pregunta que nos haríamos en este momento, Señor, si eso antes te reconoce la gente, muchos van a venir a escuchar, allá hay milagros, yo voy donde Jesús, se llena eso. Pero eso no era lo que Jesús quería. ¿Por qué? Porque entonces la gente tendría la mirada en el milagro, en las cosas, digamos, no estoy diciendo que no sean valiosas, hermano, pero que son temporales. Lázaro fue resucitado, pero Lázaro se murió. Pero la salvación es eterna. ¿Y qué sucede? Que la gente entonces va detrás de mi milagro. Señor, solucioname este problema. Señor, mira, yo requiero esto. Señor, dame una esposa, dame un esposo. Señor, ábreme las puertas para un negocio. Señor, X y Y, todo. Y no va detrás de la razón esencial, y es que hay lepra. Hay lepra. La lepra está por dentro. Es más, usted sabe, la lepra no solo ataca la piel, queridos hermanos, sino que ataca los órganos de una persona. Por eso yo le tengo tanto temor, hermano, a esas campañas donde dice, venga a un viernes de milagros y sanidades y todo. De una vez se le está dando a la gente a qué tiene que buscar. Y eso sí, ¿dónde está la predicación? Pedir al Señor, límpiame de la lepra. Sáname de la lepra. Por favor, Señor, déjame vivir en la plenitud de tu obra. ¿Dónde está ella? Y Jesús sabía que eso se iba a levantar para traer entonces de alguna manera resistencia a que el reino de los cielos fuera predicado como es. Recordemos que Jesús predicó, el reino se ha cercado, arrepentíos y crean en las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero no, yo quiero mi milagro. Yo quiero que el Señor me conteste esta oración. Y no vemos de que realmente en nosotros, en nuestras vidas, necesitamos de Jesús. Dígale que está al lado, hermano, no se duerma. Pellizque a Catherine, amor. Por favor, ¿entiende usted que la situación es supremamente seria? ¿Entiende usted que la situación es difícil? ¿Entiende usted lo que hizo Jesús por amor a usted? ¿Lo entiende? Hagamos un esfuercito y tomamos agua, ya en 5 minutos le termino para que no nos distraigamos. ¿Entiende usted? ¿Entiende ¿cómo le digo? Lo complejo de la situación. ¿Entiende que no estamos jugando? Este hombre sabía, hay un castigo de Dios sobre mi vida. Era la forma como en esa época se leía la lepra.
No tengo el favor de mi vida, soy pecador y el único que me puede librar de ser enemigo de Dios es este hombre, Jesús de Nazaret, es Él. Yo le pregunto, queridos hermanos, de pronto no, gracias a Dios, no tenemos una lepra, bendito sea el Señor. Pero, ¿qué hay en usted que no puede tener una relación profunda con Jesús? ¿Qué hay en usted que lo lleva a una vida aislada realmente de la plenitud de la obra de Dios en su vida? ¿Qué hay? ¿Qué hay en nosotros allá adentro que está en medio de nuestros huesos? Que no nos permite realmente reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y nuestro Perdonador, como aquel que derramó su vida y su sangre, aquel que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá adentro en su vida que no le permite estar en su presencia? La mentira, el engaño, hermanos. La lascivia, la idolatría, el engaño, la falsedad, la pornografía. Tantas cosas que no las vemos, Señor. Esto realmente para mí es una maldición, pero no la vemos. Esto realmente es algo que me está carcomiendo y me está sacando del camino. No lo vemos. Pero cuando usted y yo reconocemos, venimos ante Él, hermanos, ¿verdad? Con un corazón, Señor, tú eres el Señor. Si quieres, tú puedes limpiarme. Yo le pregunto, ¿usted desearía tener una relación más profunda con Dios? Realmente que su corazón no fuera ese corazón, hermanos, de fines de semana, sino un corazón encendido las 24 horas, los 7 días a la semana, un corazón que anhele andar con su Salvador, con su Hacedor, que ame la verdad y la pureza, que cuando vengan los malos pensamientos, ¿eso qué es? Señor, yo no quiero eso, yo quiero es a ti, yo te anhelo es a ti, que sea uno borbandeado, no por los malos pensamientos, sino los pensamientos del reino. Pero cuando uno es lleno de otras cosas, cuando usted está lleno, no quiere comer nada. Y hermanos, este hombre reconoció que era indigno estar delante de Jesús, pero Jesús le brindó la limpieza total. Si quieres, puede limpiarme. Jesús le dijo, sí, quiero. Y no le importó, hermanos, a Jesús asumir en ese momento el aislamiento por causa de que el otro no fuera aislado. Jesús intercambió el lugar de este hombre para estar en el desierto él y el otro estar en la ciudad. Y se lo va a poner mejor para que ese esté en la nueva Jerusalén. Jesús prefirió estar marginado. Tan marginado fue que terminó en una cruz fuera de la ciudad. Jesús fue llamado como pecador y estuvo en medio de pecadores con el objetivo del que llegaba a la ciudad estuviera reconciliado con Dios. Este hombre pudo volver al sacrificio, pudo volver al templo, pero lo mejor, pudo saber quién era realmente el Mesías y el Cordero de Dios. No sabemos nada más de ese hombre y qué pasó con él, pero que tuvo un encuentro que transformó su vida, así sucedió. Por eso es importante, hermanos,
No nos creamos producto terminado. Posiblemente usted no es lo que el mundo dice malvado, pero en nuestros corazones es más engañoso que cualquier otra cosa. Posiblemente usted está diciendo, yo camino bien, yo ando bien. Pero lo mejor es que le digas a Jesús, por favor, muéstrame qué hay realmente en mi corazón. Enséñame, Señor. Pon tu mano en mi vida y líbrame de esto. Yo quiero ser librado de esto que ha gobernado mi vida y me ha sacado a mí del camino. Y téngalo por seguro que si usted lo hace de corazón, Él obrará en su vida. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor, te damos gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres poderoso. Tú eres digno, Señor, de alabar. Tú eres digno, Señor, de exaltar. Por favor, Señor, permítenos venir delante de ti. Permítenos, Señor, por favor, ser desnudados totalmente. La lepra, Padre, traía insensibilidad. A veces, Padre, somos insensibles y negociamos tantas áreas de nuestras vidas, Señor. Padre, tú quieres hoy limpiar nuestros corazones y todo nuestro ser. Esto solo lo obtenemos ni por ritos, ni por pagar promesas, ni nada. Esto solamente lo hace la sangre de Jesús. En Cristo está el poder, no en nadie más, ni en obras, ni en hechos otros. Solamente Él es tu fuente. Dile, Señor, yo no quiero vivir alejado y aislado de ti. Yo quiero morir, yo quiero vivir, Señor, cerca de ti y morir aquellas cosas que me alejan de ti. Dile, Señor, yo quiero habitar en tu presencia. Quiero fundirme, Señor, donde tú estás. No quiero, Señor, que mi pecado me quite la oportunidad de poder compartir con el ser más grandioso, más magnífico, más esplendoroso que hay. Yo te pido, Señor, que me perdones cuando he amado a cosas y personas más que a ti. Y cuando me he engañado a mí mismo, Señor. Cuando no he reconocido en mi orgullo, en mi altivez, como el rey Usías, que quiso adorarte como él quiso y le vino lepra y no a la forma de Dios. Cuando yo busco mi camino para Dios y no como es el camino bíblico, me vino lepra, Señor, a este hombre. Dígale, Señor, yo quiero caminar realmente contigo y de corazón. Muéstrame, Señor, esa senda a través de tu palabra. Y dile, Señor, hoy desnuda mi corazón. ¿Y qué hay hoy, Padre? Que hoy puedo venir y entregar. Que hoy, Padre, puedo soltar. Que hoy, Padre, me está aislando de tener una relación profunda contigo y con los seres que amo. Que me ha llevado, Padre, a que unos seres que amo tengan dolor por mí. Señor, transforma. Dile, Señor, yo quiero, cámbiame mi vida, transforma mi vida de raíz. Tú me has llamado, Señor, para ser de bendición. Tú me has escogido, Señor, para que mi
vida, Señor, el nombre de Jesús sea exaltado y pueda predicar a los demás. El reino de los cielos se ha acercado en el Señor Jesucristo y nos ha dado su Santo Espíritu en medio de su pueblo. Él está aquí, el poderoso, el misericordioso, el que pagó por nuestros pecados, el que fue llevado a la cruz del Calvario, el que vivió el aislamiento, el que fue contado por pecadores para que nosotros fuésemos totalmente rescatados. Dile: Señor, hoy estoy delante de ti, y dile: Señor, quiero ser limpio, si tú quieres. Y dile: Señor, tócame en esto o en aquello. Y sé honesto, hoy es una oportunidad. Sé honesto y honesto con el Señor. Permite que su Santo Espíritu hoy sea esa mano de Él tocando tu vida en el nombre de Jesús y transformando y levantando. Ora al Señor mientras le adoramos. Enséñame tu camino, Señor, y